Hola, mi nombre es Juan Sebastián Martínez. Vengo a presentar la unidad 2 del colapso del edificio. Antes de empezar, agradezco la oportunidad de entrega extemporánea por Teams y dejo también aclarado que subí un archivo de Word, pero pues no tiene ningún, tiene un enlace de un video de YouTube, pero el enlace está roto, el enlace no tiene realmente un video para poder haber, esa lo subí para poder calificar y pues no perder la nota de la calificación. Pero como tengo la oportunidad de entrega extemporánea, entonces voy a tratar de enviarlo al profesor por Teams para tener una calificación de esta unidad, de este trabajo como tal. Bueno, entonces nos dice primero que formulemos una hipótesis sobre la relación entre la resistencia al suelo y el colapso del edificio. Entonces acá hago la hipótesis nula y alternativa, donde dice que si la resistencia a la compresión del suelo influye o no en las magnitudes de los sismos. Yo acá cambié las magnitudes de los sismos porque el colapso del edificio era sí o no. Y prefiero tener todos los datos, sí, los 5 y 5 datos para poder hacer una buena prueba. Listo, entonces esto es algo largo, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Dice que es las operaciones manuales de la prueba TestStudent, que las hice en Excel, y utilicé la fórmula de esto se llama las paramuestras relacionadas, que nos dice que es la media de las diferencias sobre, estas son las diferencias, claro, es sobre las desviación estándar de las mismas diferencias sobre la raíz cuadrada de los números de datos, que esto se hizo obviamente, se lo puso en Excel la fórmula y eso nos dio este resultado, que es la prueba de Student, el resultado listo. Pero lo que más nos interesa es el p-value. El p-value es la covarianza que está, como así, la covarianza de lo que serían los grados de libertad, que son n-1, que son los grados de libertad, y el nivel de significancia, que es un 5%, ¿cierto? Esto simplemente se le hace la covarianza muestral y nos da el p-value que dio mayor a cero, y según la fórmula dice que la hipótesis alternativa es la que es mayor a cero. Entonces eso nos anula la hipótesis nula y nos da como decisión que la resistencia al suelo influye en las magnitudes de los sismos, según la estadística. Listo, acá para demostrar que los datos se hicieron bien, lo que hice fue hacer la operación generada por análisis de datos del mismo Excel, donde muestra que los resultados son exactamente los mismos que están en la diapositiva anterior. Listo, entonces acá tenemos la gráfica de la resistencia al suelo con las magnitudes, donde nos dice que a medida que aumentan las magnitudes disminuyen la resistencia al suelo. Entonces aumentan las magnitudes y disminuye la resistencia al suelo. Obviamente esto es la resistencia al suelo y estas son las magnitudes. Listo, entonces voy a borrar un poco acá. Entonces dice que a medida que disminuye la resistencia al suelo, sí, disminuye la resistencia al suelo, así, aumenta las magnitudes, y esto es lo que prácticamente dice la gráfica. Pide que saque el coeficiente de la correlación de la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Acá lo que tenemos son las fórmulas que vamos a usar, ¿sí? Para sacar la coeficiencia de correlación de Pearson. Listo, con la anterior fórmula podemos hallar números entre el intervalo de el intervalo de -1 a 1, y con esta tabla nos dice
si la correlación es negativa o positiva, alta, moderada o débil, o si no hay una correlación como tal. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a decir esta tabla. Listo, entonces este es la correlación de la resistencia al suelo y la profundidad del nivel freático. Acá también lo hago de manera manual y lo hago por Excel directamente de manera manual con la fórmula antes dicha. Nos da este resultado que nos dice que es positivo, tiene una correlación positiva alta. Y bueno, esta es la fórmula hecha por Excel. Acá vemos que es completamente igual, entonces no tiene fallas. Acá voy a cambiar de color. Y acá también hacemos la prueba de la hipótesis, donde nos dice o nos hacemos la pregunta si existe o no existe una correlación. Acá también se usó el método test student y yéndonos, bueno, acá nos faltó el p-value, pero y yéndonos ya como tal resultado, pues si da diferente a cero, ¿sí? O sea, se rechaza la nula porque como vemos acá, la prueba T es mayor al valor crítico, ¿sí? Entonces da diferente a cero y lo que nos dice que sí existe una correlación y como lo dije antes, la correlación es positiva alta. Listo, entonces nos dice que tenemos que sacar la dirección y la fuerza de esta relación. Acá tenemos la gráfica de lo que sería la resistencia al suelo y el nivel freático, donde el nivel freático es el de la izquierda, es decir, eje Y eje X es la resistencia al suelo. Eh, Listo. Nos dice que a medida que aumenta el nivel freático, también aumenta la resistencia del suelo, ¿sí? Y nos dice que su fuerza es alta, ¿sí? Según la tabla anterior que nos decía que era positiva alta, ¿sí? Esta sería su fuerza y esta sería su dirección, que sería ya como lo dije, una aumenta, la otra también va a aumentar, pero ojo, acá esto no se hace de manera uniforme o de una línea recta porque no es, no nos dio uno, pero sí tiene es casi uniforme, no es uniforme, pero es casi. Listo, entonces como último tenemos que sacar el coeficiente de correlación a la resistencia del suelo y el número de réplica, ¿cierto? Entonces en esta relación nos dice que sacamos el coeficiente de correlación con la fórmula ya anteriormente vista de Pearson. Obviamente esto ya lo saqué manualmente, no tuve que hacerlo con análisis de datos. Me voy directamente a lo que sería la prueba de la hipótesis donde nos dice si es nula o no es nula. Haciendo la prueba de la hipótesis, acá si no me comí el p-value. El p-value nos dice exactamente que es mayor a cero, es decir, esto anula directamente la hipótesis nula y nos dice que sí existe en efecto una correlación y como vemos es una correlación que es de 0,70, que no alcanza a ser alta, pero sí es moderada. Es una correlación moderada según la tabla anteriormente vista. Sí, entonces por acá lo voy a decir. Sí, entonces sí existe una correlación moderada, casi alta, ¿sí? Que tenderá que a cuando uno aumente, la otra también lo hará, y pues viceversa, como se ve en esta gráfica, ¿sí? Aumentan las magnitudes y también aumentan el número de réplicas, ¿cierto? Entonces acá vemos esta línea que es como una línea recta, ¿sí? Como vemos, sí tiene a veces como un poquito de margen de error, pero pues es por eso que decimos que tiene una correlación moderada, si no es muy alta, pero es moderada. Listo, traté de hacerlo lo más rápido posible. Gracias por ver hasta el final.
Y listo, los dejo con las referencias. Acá agradezco y doy créditos al tío estadístico. Es un programa de YouTube que me ayudó prácticamente a realizar esta unidad en su totalidad. Toda la información que está acá se extrajo del tío estadístico, ¿sí? Y simplemente se reemplazó para usarlo en este trabajo.